para dar una mirada en profundidad a lo que está ocurriendo, qué caminos podría abordar el gobierno, el presidente también, para poder ir abordando esta crisis. Estamos junto al ex ministro de Estado, José Antonio Vieragallo. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos esta No, y por mañana. invitarme, muchas gracias. Bueno, es que amerita la oportunidad para poder darle todas las miradas. Me gustaría saber cómo ve usted lo que ha ocurrido y el cambio, o quizás si es que este giro en el tono del presidente Piñera pudiera marcar quizá un antes y un después, pensando ya en normalizar la situación. A ver, en primer lugar diría que es un movimiento que nos pilló a todos por sorpresa. Como ocurre siempre con estos movimientos, que hay algo que lo detona y de repente explota algo que nadie había visto o previsto, etc. En segundo lugar, es un movimiento difícil de interpretar, porque no tiene líderes, no tiene portavoces, tampoco tiene un petitorio, sino que es como un conjunto muy grande de ciudadanos que manifiestan un malestar acumulado por múltiples causas. ¿Y usted ha visto aprovechamiento de algunos políticos respecto a tratar de hacer pasar su propia agenda como la que quiere la gente que está Eso suele ocurrir, digamos, con algunos parlamentarios, etcétera, pero yo he visto más responsabilidad, sobre todo los alcaldes, he visto mucha responsabilidad porque tienen que mantener el orden en sus comunas, en fin. Diría eso. Después diría otra cosa, que el movimiento debiera darse en parte ya por satisfecho porque ya logró un triunfo. O sea, ya la agenda pública cambió. O sea, los temas que le preocupaban ya están en la agenda. El tema es, ¿confían en ellos, en que el solo hecho de, entre comillas, ponerlo en la agenda va a significar un cambio en la magnitud como ellos esperan? Bueno, yo tampoco confiaría si fuera ciudadano. Por eso yo creo que a la buen anuncio del presidente como un primer paso de una serie de medidas sociales, debiera venir un segundo paso. Y yo creo que obras son amores, como decía, y no buenas razones. Lo que el presidente tendría que hacer es cambiar el gabinete. Cuando dicen cambiar el gabinete, ¿a quién se está refiriendo? Yo creo que a las figuras centrales del gabinete, obviamente, no a todos, no necesariamente a todos. Porque esta nueva etapa, que dentro de un gobierno que va a seguir siendo de centro-derecha, que no va a cambiar su impronta, pero que va a tener una agenda más social, más cercana, si se quiere, a lo que suelen llamar algunos derecha social, más en esa onda, o lo que de alguna manera se puede identificar con Lavín o algo así. Bueno, tiene que haber otra gente que lleve adelante esto, para que se vea de que hay un cambio de verdad. ¿Y para que sea creíble, dice usted? Sí. Y ese nuevo gabinete debiera anunciar que se desglosa el movimiento, el proyecto de reforma tributaria, que se desglosa el proyecto de reforma previsional, que se abre a una discusión más profunda y más seria sobre jornada laboral de 40 horas, hasta dónde, qué sectores, cómo, bajo qué condiciones, con qué grado de flexibilidad, en fin. De tal manera que la ciudadanía vea de que es una segunda etapa del gobierno de Sebastián Piñera. Él dijo hace no muchas semanas atrás que había iniciado un segundo tiempo, pero él lo hacía como un segundo tiempo triunfante de las cosas que habían faltado en el primer tiempo, por el IMASEC y otras cosas. Bueno, ahora hay un segundo tiempo de verdad, pero esto se la impuso la ciudadanía. Y ahora él tiene que asumir esto y llevarlo adelante con coherencia y con responsabilidad. Yo estuve ayer con él porque nos invitó a un grupo pequeño, digamos, a intercambiar ideas sobre esta materia, y yo vi que él estaba en buena disposición, digamos, de asumir esta nueva etapa. Claro, no hablamos de cambio de gabinete ni cosas que se parezcan. ¿Y él le preguntó a ustedes qué opinaban al respecto? Lo mismo que me has preguntado tú. ¿Y si tenían alguna sugerencia también? Lo mismo, ¿Y exactamente. qué le sugirió el presidente? Bueno, distintas cosas, éramos 4 y habían opiniones algunas bien distintas. O sea, aquí cada uno tiene su interpretación, no hay que pensar que hay una interpretación que es la lógica, la científica y la única que vale, no. Yo creo que el gran dilema, porque uno opina, pero el dilema del presidente es que tiene que tomar decisiones. Y son dolorosas. Y difíciles, son apuestas. Y él tiene que calibrar cuánto de orden, cuántas fuerzas en las calles para mantener el orden y cuánto de sintonía con la gente. Yo personalmente creo... ¿Están opuestas esas dos cosas? No opuestas, pero no son fáciles de equilibrar. No son fáciles de equilibrar.
porque la gente que sale a las calles a protestar pide el retiro de los militares a sus cuarteles. Y la gente que no está protestando. Y hay otra gente que se organiza, que ahora está José Antonio Caz llamando a una marcha el domingo de los chalecos amarillos chilenos, que serían los que se organizan para defenderse, que quisieran tal vez más represión. ¿Puede ser una buena idea hacer una convocatoria a una marcha de esas características en este momento crispado, pensando en que quizás pudieran generarse enfrentamientos incluso? No creo que sea una buena idea, además la entiendo como un poco una marcha para presionar al gobierno en una posición distinta de los miles o cientos de miles o lo que sea que están saliendo a las calles con otra agenda. Entonces, ¿Más mano dura? yo creo que es lo que está detrás de esa idea. Bueno, pero digo, volviendo que el presidente tiene que equilibrar esto. Ahora, si me pregunta a mí, yo apostaría más por la sintonía con los ciudadanos y crear rápido las condiciones para que los militares vuelvan a sus cuarteles. Se nota un cambio de tono desde su declaración de estamos en guerra a la de ayer o antes de ayer, en la que él señalaba que incluso pidió perdón, Sí. que había entendido con humildad lo que dijo la gente. Sí, yo me quedo con la segunda, creo que eso es lo importante, que él reconoció errores y al mismo tiempo, digamos, hizo un viraje en su agenda pública. Eso debiera ir unido, como digo, a un cambio de colaboradores de él. ¿Qué perfil se imagina? No pensemos necesariamente en nombres, pero ¿qué tipo de personas deberían componer este nuevo gabinete? ¿Existe una posibilidad de un gabinete de unidad, por ejemplo? ¿Pensar en cruzar la vereda? Claro, eso sería una posibilidad, eso tendrá que estudiarlo él. Sí, por supuesto, pero lo que usted puede sugerir. Es un poco lo que hizo el general Ibáñez después del famoso 2 de abril del año 57, en que al final terminó haciéndole muchas concesiones a la izquierda. Eso fue una de las cosas que puede ocurrir. Otra cosa es que lo haga dentro de la propia coalición, porque dentro de la coalición de centro-derecha hay mucha gente, voy a tomar en palabras de Osandón, del senador Osandón, que tiene mucha calle, que conoce mucho a la ciudadanía. Entonces, lo que pasa es que en ese caso tendría que haber, entre comillas, menos técnicos y más personas. ¿Más políticos, quizás? ¿En el buen sentido? Pueden ser políticos, pero pueden ser también personas que trabajan con la gente desde el mundo social. O sea, gente que provenga de fundaciones, por ejemplo. Claro, puede ser, social, exactamente, podría ser. que tenga desarrollado ese vínculo, ese tacto. Sí, puede ser. Bueno, ahí tendrá que verlo, digamos. Pero podría ser, como dice usted, quizá un camino. Claro, yo creo que tiene que ser un camino en que la gente entienda de que hay interlocutores diferentes. Y con un perfil bien distinto. Claro. Para que se note una diferencia. Así es. Eso es lo que yo haría, digamos. Ahora, ¿cómo cree usted que está el ambiente dentro del oficialismo? ¿Tiene espacio para hacer una cosa así? Porque, así como usted nos dice, va a tener que ceder en muchas cosas. ¿Están todos en ese mismo carro? ¿O quizá hay un sector más reticente o decir, no demos nuestro brazo a torcer? Yo creo que dentro de la coalición de gobierno hay opiniones muy distintas. Hay un sector que está más cercano a las posiciones de Caz, que lo que están pidiendo, en el fondo, es que haya más represión, más orden, para ponerlo en términos positivos. Después hay otro sector que quisiera más diálogo con la oposición. Y hay un tercer sector que quiere más, con más sensibilidad, entre comillas, más sensibilidad social. Y después hay personalidad. Bueno, la política es muy difícil en cualquier país del mundo. O sea, poner de acuerdo a todas estas... Y cuando estallan estos movimientos, como son sorpresivos, lo primero que hay son varios días de confusión. Nos pillan a todos mal parados. Claro, porque cada uno trata de decir, a ver, ¿qué haría yo? ¿Qué le voy a sugerir? ¿Qué pienso? Y la dificultad de un gobernante es que dentro de eso tiene que tener intuiciones adecuadas y tomar decisiones oportunas. Eso no es fácil, ¿eh? Bueno, sin duda el gobierno tiene un rol fundamental, pero también lo tiene o lo debería tener en el Congreso. ¿Qué le pasa a usted cuando ve imágenes como la que vimos ayer, en la que estuvieron al borde de irse a las manos las diputadas? También tenían una protesta en que bloqueaban la entrada del ministro. Yo creo que hay que cuidar mucho las palabras y los gestos. Y en estos momentos, sobre todo me refiero a los políticos, porque no hay que atizar el fuego, sino que al contrario, hay que dar a la ciudadanía sensación de responsabilidad, de calma y de reflexión. ¿Qué posibilidad tiene la gente de confiar en que ellos nos van a ayudar a salir de este problema si al parecer ni siquiera son capaces ni de ponerse de acuerdo ni de conversar civilizadamente por lo menos? Bueno, pero hoy día estaban en otra actitud. Ayer fue tal vez también hubo su propio estallido, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Parlamento vuelve de nuevo a su mayor sensatez.
lo que me parece muy negativo, pero ha ido como ya desapareciendo esta idea de algunos diputados comunistas, y ni siquiera sé si es del todo el Partido Comunista, y de algunos del Frente Amplio, de acusar al presidente de la República constitucionalmente. Eso me parece una cosa completamente fuera de lugar. ¿El Partido Comunista pidió la salida al presidente, o que renuncie, o viene a acusarlo constitucionalmente? ¿Le parece que no está correcto? Por lo menos no es el Partido Comunista que yo conocí en mi juventud, que era, al contrario, un partido que, manteniendo sus posiciones que eran muy ortodoxas desde el punto de vista comunista, era un partido muy amante de la estabilidad. ¿Están aprovechando la oportunidad? No, yo creo que si plantean eso, más que aprovechar, están equivocados nomás. Es un error. Pero bueno, pero creo que eso no tiene ninguna viabilidad. No tiene viabilidad. Entonces lo que importa ahora es cómo el Parlamento va a recoger la agenda legislativa que el presidente va a tener que enviar. Hoy día firmó ya el proyecto de ley que rebaja las tarifas eléctricas. Un sistema estabilizador, claro, similar al METCO, me imagino. Y el presidente, y ya el Parlamento despachó lo del metro. O sea, el sistema político procesa las demandas ciudadanas, y eso me parece muy bien, digamos. Eso yo creo que habla bien del Parlamento también. Ahora, desde la oposición, así como la misma ciudadanía, han encontrado insuficiente la agenda social que presentó el presidente Piñera. Obvio que es insuficiente, pero es un primer paso. O sea, muy grave sería que no hubiera dicho nada. Pero yo valoro mucho esas dos. Valoro mucho también la subida del salario mínimo. Y el ingreso mínimo, una fórmula distinta. Sí, perdón, el ingreso mínimo, y también lo de los pensionados. Y valoro mucho la subida del global complementario al 40% de las personas que ganan más de 8 millones al mes. Claro, van a tener que pagar más impuestos, cosa que bueno, al oficialismo ellos señalaron que era una concesión dolorosa. ¿Pero por qué va a ser dolorosa? ¿Porque son todos tan ricos? No, porque no les gusta, como política, como principio, subir impuestos va en contra de lo que ellos creen que está bien. En el fondo, lo que están diciendo es que todos van a tener que ceder en algo que estén convencidos. Bueno, a nadie le gusta pagar impuestos, pero yo creo, oye, ¿de dónde van a sacar la plata si no? No puede haber déficit fiscal, o sea, tiene que subir los impuestos. Y me parece muy bien lo que ha hecho Andrónico Luksic, porque no hablemos solo del gobierno. ¿Se han sumado más empresas? Un gran empresario que diga que ahora comprende y que el salario mínimo en su empresa va a ser 500.000 pesos. ¿Se han sumado varias empresas? Me parece excelente. Quiere decir que, por eso digo que el movimiento debiera en parte ya entender que ha tenido logros, que no ha sido un fracaso. Ahora, claro, si hay personas que dentro del movimiento piensan como que toda la sociedad va a cambiar de la noche a la mañana, evidentemente eso no va a ocurrir, no ha ocurrido nunca, salvo cuando hay revoluciones, digamos. Ahora, el anuncio del presidente Piñera, si bien muchos lo catalogaron como un buen primer paso, no sacó a la gente de la calle. ¿Qué tendría que pasar? Quizá, como dice usted, un cambio de gabinete, quizá otra cosa, para que realmente la gente confíe y vuelva a... A mí no me preocupa la gente en la calle si es ordenada. Me preocupa la violencia. O sea, si mañana este movimiento, cada tanto, como los chalecos amarillos, pero que allá tuvieron en Francia también su problema violento. Con mano muy dura. Pues yo digo, pero depende, ¿no? Algunas veces sí, otras no. Pero por último, si hubiera una participación cíclica de la gente en la calle con sus planteamientos, no hay problema. El problema es cuando se destruyen los bienes públicos, que no tiene justificación alguna, se destruye la propiedad, las fuentes de trabajo. O sea, esas son cosas que pudiéramos decir de vándalo, ya no es protesta social adecuada. Yo creo que aquí hay que distinguir pequeños grupos anarquistas que provocan los atentados, después cierta participación tal vez de narcotraficantes en barrios populares que abren como las puertas para que la gente delinca. ¿Y por qué lo hacen? ¿Por oportunidad? No, sobre todo yo creo para marcar territorio, para decir, bueno, esta es la parte que domino yo, bueno, en fin. Ahora, después está la gente que participa de los saqueos, que no son delincuentes. Pueden infringir la ley, obviamente, pero son personas que se aprovechan. Pero al día siguiente no van a estar delinquiendo, no forman parte de bandas. O sea, hemos visto niños, familias, gente con autos de último modelo. Claro, se aprovecha, como está pasando en Cataluña, ¿no? Con el separatismo catalán. Pero otra cosa es la inmensa mayoría de la gente que ayer, por ejemplo, en Valparaíso o en Concepción, marcharon pacíficamente detrás de ciertas demandas que les parecen justas. Y hoy día me dicen que va a haber un concierto de Sol y Lluvia en la Plaza Italia. Bueno,
van evolucionando. Han habido Ojalá. especies de fiestas electrónicas en las calles Pues también. yo digo, todo eso, digamos, forma parte del dinamismo de una democracia. Pero lo que no se puede aceptar son actitudes, digamos, de violencia vandálica. Eso no. Han habido varias acusaciones, por supuesto también se ha hecho un llamado por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos y otros de tener cuidado con la información, pero hay distintas acusaciones de exceso de fuerza policial, eventuales violaciones de derechos humanos. ¿Le preocupa también lo que está ocurriendo en esa materia? Primero una cosita, me tocó a mí como ministro crear el instituto. Por Dios que nos costó. Y lo curioso es que la mayor oposición venía a veces de los sectores que en Chile han defendido más los derechos humanos. Alguna cosa rarísima. ¿Y por qué? Bueno, sería otra... No, pero ¿cuáles eran las razones que así en un segundo? ¿Qué razones le daban para oponerse? Porque ellos temían que este instituto, digamos, pudiera de alguna manera desviar la atención de las violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura. Pensando como en el futuro y no en el pasado. No también. sé, bueno, en fin, da lo mismo, pero logró. bueno, se logró. Y qué bueno que exista. A mí me parece fantástico que el instituto vaya, responsablemente vea si hay abuso, porque eso también le ayuda al propio gobierno para mantener la fuerza dentro de los parámetros que tienen que ser mantenidas. El ministro de Justicia dijo que van a hacer todas las denuncias que se ameriten. Claro, y eso me parece que está muy bien. Ahora, que es muy difícil si hay actos violentos, fuerza militar en la calle, que todo ocurra como de terciopelo, que todo sea tan civilizado, es muy difícil. Entonces, aquí hay, por eso es tan importante que la ciudadanía se aplaque y vuelva a las marchas pacíficas. Que respeten el toque de queda. ¿Le parece que eso, quizá para ustedes que vivieron, le ha generado más extrañeza? Porque recuerdan muy malos momentos. Sí, no, pero a mí, yo en general sería partidario que generáramos condiciones rápidas de terminar con el toque de queda y desde luego que los militares vuelvan a sus cuarteles. O sea, me extraña mucho que la policía no pueda mantener el orden. Es que son muchos, en todos lados. Hay muchos saqueos, deberían disminuir en los... Pues yo digo, si hubiera mayor responsabilidad ciudadana, los militares debieran volver a sus cuarteles pronto. Ahora, si hubiera que, en el balance entre el orden y digamos, y la demanda ciudadana, la sintonía con la ciudadanía, yo apostaría más por lo segundo y creo que ¿Qué pasa con la gente que está pidiéndole? Porque muchos alcaldes que incluso han pedido al gobierno, por favor, traigan a los militares, porque la situación está desbandada y la gente está muy asustada. Claro, eso es muy grave, pero no pasa en todas partes, ¿no? Tal vez habría que mantener en algunos lados y en otros no, pero se podría ir levantando No, ha ido disminuyendo, de hecho. Sí, y se podría ir levantando el estado de emergencia en algunos lugares y mantener en otros, digamos. Claro, como para dar una señal de mayor Bueno, tranquilidad. es que el país también está ansioso de una normalidad que no es la normalidad, porque algunos critican, va a volver al status quo anterior. No, ya es otra la agenda, es otra la etapa. No, ya en ese sentido, este movimiento marcó un antes y un después. Pero tiene que haber, en la nueva etapa más social, tiene que haber normalidad. ¿Usted está optimista de que podamos salir razonablemente bien? O sea, tenemos que estar optimistas, porque si no, ¿qué nos queda? Nos queda que esto se resuelva por la fuerza, y eso no debe pasar en ningún caso. Tenemos que defender las instituciones, todos debemos colaborar para resolver el problema, todos tenemos que ponernos al servicio de las distintas autoridades que hay en el país para que esto resulte. Tenemos que criticar a esas autoridades de forma constructiva cuando algo no nos parece, tenemos que aconsejar y tenemos que dar el ejemplo, comportarnos normalmente, digamos. Finalmente, usted fue embajador en Argentina, Sí. Y este fin de semana vamos a tener elecciones. En Argentina y en Uruguay, Sí. simultáneamente. Tuvimos recién hace poquito, mire, me están contando, porque como estamos transmitiendo en vivo, que el ministro Fontaine pidió disculpas por sus dichos. O sea, está de alguna manera contagiándose o expandiéndose el gesto que hizo el presidente Piñera. Sí. El ministro fue bien criticado en su momento cuando él invitó a la gente a salir más temprano para aprovechar la tarifa más barata en el metro. Claro. ¿Usted cree que eso también puede marcar un... ¿Qué le parece este gesto del ministro? Mira, siempre me parece bien que la gente reconozca sus errores. Ahora, yo he sido ministro y todos sabemos que los ministros son fusibles, o sea, están ahí mientras sirvan y después, si cambian las circunstancias, pueden cambiar y no es ningún pecado, no es ningún drama, digamos.
Los ministros están al servicio del presidente, al servicio de un gobierno y de una etapa determinada, digamos. Independiente de lo que signifique este perdón del ministro, ¿usted cree que ya no hay vuelta atrás y debería ser cambiado igual? No, yo no me puedo referir a No, lo pero que... los ministros, hablemos de los. No, yo digo que debiera haber un cambio de gabinete, eso sí. No quiere decir que se vayan todos los ministros, no. Pero un cambio de gabinete que la gente entienda de que a una nueva etapa hay nuevos responsables en el gobierno. Ahora sí, perdón, volvemos a Argentina. Bueno, va a haber una elección ahora, que yo supongo que va a ser como siempre muy participativa. En Argentina vota mucha gente, a diferencia de Chile, y me imagino muy tranquila, y todo indica que va a ganar Alberto Fernández como presidente. Y le va a tocar muy difícil. Hoy día el dólar en Argentina se disparó de nuevo. El Banco Central Argentino ayer gastó casi 500 millones de dólares para tratar de mantener el dólar. Va a ser muy complejo lo que le viene al próximo presidente argentino. Ojalá le vaya lo mejor posible, digamos, pero complicado. Sea quien sea. Sea quien sea. Bueno, siempre hay sorpresas, ¿no? Sería una gran sorpresa que hubiera segunda vuelta. Eso no lo pronostica nadie, pero en política puede ocurrir, pero nadie lo dice. Y en el caso uruguayo, yo pienso que en primera vuelta va a ganar el Frente Amplio, pero no va a ser suficiente para evitar un balotaje. Y en el balotaje es más difícil porque ahí se van a unir los partidos tradicionales más de derecha. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, José Antonio. Igualmente, pues gracias por invitarme. Los dejamos invitados a que sigan junto a nosotros informándose en emol.com.